Bueno, muy bienvenidos todos. Estamos encantadísimos de un año más poder compartir estos días. Y también en esta ocasión, algunos de vosotros necesitáis que os sea presentado, pero la mayoría no, porque pudisteis acompañarnos en 2010, cuando Martín estuvo aquí con nosotros. Lo pasamos súper bien, como todos podemos recordar. Y por primera vez muchos de nosotros sentimos ganas de estudiar la doctrina secreta y atrevernos con ella. Iba a decir culpable, pero esa no es la palabra. Gracias a Martín. Y la consecuencia de ello es que muchas de las ramas de nuestra sección, aquel curso, comenzaron el estudio de la doctrina secreta. Algunos de nosotros, como tenemos toda la eternidad por delante, seguimos por tercer curso con ella y lo que vamos a seguir, ¿verdad? Supongo que luego más adelante tendremos que dar algunos comerciales, algunas indicaciones de cuestiones. Pero bueno, ahora mismito pienso que lo que debemos hacer es ponernos todos de pie. Vamos a decir la gran invocación que nos dejó la señora Annie Besant. La repetiremos frase por frase, todos juntos, y una frase se repetirá y de esta manera pues todos participaremos de esa invocación que casi la mayoría de vosotros ya conocéis. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Que así sea. Y con esto damos por abierta la escuela de verano de filosofía del 2013. Y Martín, todos tuyos. Gracias. Primero vamos a probar el sonido. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Perdón un momentito. Hablando de sonido, los móviles hay que desconectarlos totalmente. No es suficiente ponerlos en silencio, porque llegan mensajes, WhatsApp y no sé cuántas cositas más e interfieren con los equipos de sonido que están aquí instalados. ¿Me oyen entonces? Sí, me oyen. Sí, me oyen. Yo también me oyen. Buenas tardes. Y mi nombre es Martín Legerman, como ya deben saber, ¿verdad? Y los suyos no me acuerdo casi. No tengo esa memoria de Giordano Bruno, ¿verdad? Pero paciencia. Momento, las fotos. Vamos. El seminario que vamos a presentar es continuación, por supuesto, del pasado. Y antes de comenzar, quiero, por supuesto, dar las gracias a Clarisa. Me dio otro voto de confianza con todos los miembros del Consejo, así lo llaman aquí, miembros del Consejo, de la Junta Directiva, y todos ustedes, por supuesto, que están aquí a compartir conmigo la filosofía. Es un gran honor para mí, ¿verdad?, poder compartir los estudios que yo hago con seres humanos como yo, ¿verdad?, enamorados de la filosofía. Hace 3 años comenzamos con la cosmogénesis y me faltó por lo menos unas 20 horas, digo yo, para poder dar una buena visión, una visión como ya la quería. Y es una obra en progreso, ¿verdad? Así espero que haya contribuido, por lo menos, como dijo Clarisa, a la intensidad de la devoción del trabajo teosófico. Y esta es la continuación. Si hubo alguna confusión en la cosmogénesis, no crean que lo vamos a aclarar. Imposible.
pero vamos a continuar. Voy a tener que dar un repasito chiquitito. Isaac, ¿cómo estás? Un repasito chiquitico de solamente, ¿cuánto le damos? 14 horas, 18 horas, de media hora, algo así, ¿verdad? Para las personas que no vinieron. He oído que algunos de ustedes ya han visto y estudiado los videos que han puesto en el internet. Eso es interesante, gracias. La gente que me reconoció por los videos, aunque no tenga la gorrita, gracias. Sin embargo, la idea de este seminario, como está planteado, es el estudio de antropogénesis. Para aquellos que no han estudiado la doctrina secreta, que no la tengan en la casa, o nunca la han visto, algunos de ustedes, hermanos, que no tengan la doctrina secreta, 1, 2, 3, ok, perfecto. Para ustedes va en los próximos 2 minutos. Y lo demás, por supuesto, ¿verdad? Y lo demás. La doctrina secreta en su versión original eran 2 volúmenes, o son 2 volúmenes, escritas en inglés. De ahí que es bueno aprender el inglés, para leerla en original. Recuerden, original es muy importante. La traducción siempre es un punto de vista. Si llego a nadar en el espacio, van a aprender 2 cosas. Primero, que no levito. Y segundo, que hago ruido cuando caigo. Y no se preocupen. Entonces, la doctrina secreta escrita en original en inglés es muy importante porque en la traducción siempre es una opinión. Una opinión, una escogencia del vocabulario de las palabras, ¿verdad? No hay manera. Si estudian a mi autor predilecto, Platón, tienen que estudiarlo con 3, 4 traducciones, si no saben griego, por supuesto, ¿verdad? Lo mismo es aquí, lo único que no es griego, sino en inglés. En la versión original eran 2 volúmenes, o son, disculpen, 2 volúmenes, y la primera, por supuesto, se llama Cosmogénesis, y la segunda, la Antropogénesis. Cada volumen está dividido en 3 partes. La primera parte es la descripción o las estancias de Sia, que es lo que vamos a tratar. ¿Leen esto? Está en jeroglíficos, pero bueno, estancias de Sia. Estas son las estancias de Sia que nos dedicamos en el 2010, en el Cosmogénesis. Son 7 en cantidad. ¿Me ves? Sí, perfecto. Son 7 en Cosmogénesis, las cubrimos de alguna manera, no completamente como me hubiera gustado en el 2010. Y en Antropogénesis son 2, pero más cortas. Eso es lo bueno, ¿verdad? Cada vez más cortito. La segunda parte trata de 2 cosas muy importantes. Entonces aquí están las estancias, ¿verdad? Esto es lo esotérico de la doctrina secreta, bien esotérico. Esto es lo único en el sentido de lo que ofrece la Sociedad Teosófica de Estudiantes de Teosofía. Esto no lo van a encontrar, por supuesto, en ningún lado. Las estancias decían, originalmente aparecieron en la doctrina secreta y es lo que ofrecemos al mundo, ¿verdad? Las estancias decían, es lo que tenemos. Prácticamente todo lo que sigue después de esto se puede encontrar en todas partes, ¿verdad? El estudio de las virtudes, el estudio de esto, el estudio de lo otro. Eso está en todas partes, ¿verdad? Pero las estancias de Sia son únicas en ese sentido. Merecen, por supuesto, el estudio, pero un estudio no intelectual, sino contemplativo, y ahí vamos a ir dentro de lo que yo llamo estudio contemplativo. Entonces son 7 en Cosmogénesis, 12 en Antropogénesis, que las vamos a tratar comenzando desde hoy más o menos. Y la segunda parte de Cosmogénesis, porque las estancias de Cosmogénesis están escritas de una manera alegórica, porque no había manera de traducirlas al inglés de una manera textual o más
que se entienda para la mente, ¿verdad? Están muy alegorizadas, simbólicamente representadas. El segundo tomo de la doctrina secreta es la evolución del simbolismo. Símbolos. En su orden cósmico de aparición. Muy importante. Entonces, se complementan. ¿Lo ven? Las estancias están escritas de una manera simbólica, alegóricas. La segunda parte es un estudio de esos símbolos para poder entender las alegorías, las metáforas, los símbolos que están usados en las estancias de Cosmogénesis. ¿Alguna pregunta? Recuerden, me pueden parar y preguntar cualquier cosa a cada momento. Recuerden, no me van a hacer perder el hilo, porque no tengo hilo. No sé hilar. Así que nos levanten la mano y ahí me paran y establecemos un diálogo. Lo único que les voy a permitir que no expongan su tema demasiado largo para no tomar todo el tiempo, ¿verdad? Con ustedes y así poder. Pero sí, por favor, cualquier pregunta, aclaración, duda y comentario, ¿verdad? Por favor, tengan la libertad mientras sea del tema. ¿Estamos claros? Okay. Entonces, evolución de los símbolos es muy importante. 15 capítulos, todos ellos muy importantes, y aclaran o amplifican el estudio de las estancias de Cian. Muy importante, van mano a mano. ¿Ok? Si algún día me quieren de vuelta, vemos la evolución de los símbolos. 15 capítulos. Entonces, de la parte 3 es la ciencia de la época. Blavatsky optó por comentar las estancias desde el punto de vista científico de la época. ¿Qué época? 1880 y tanto. 1880 y tanto, porque la doctrina secreta se publicó en 1888, aunque ya en el 86 había varios manuscritos, etcétera, etcétera, de esa época, la ciencia de la época. Por supuesto que no es la ciencia moderna. Sin embargo, dos puntos muy importantes. Es importante, como digo, estudiar esta parte desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, ¿cómo piensa Blavatsky? Cuando Blavatsky dice que fulano de tal presenta esto así y lo limpia, está haciendo dialéctica. Le está quitando lo que no pertenece. De la misma manera, cuando vemos a un científico moderno, podemos usar el mismo técnico por la misma técnica, ¿verdad? Dialéctica, deductiva o cualquier método que use Blavatsky para tratar puntos científicos. ¿Lo ven? Es muy importante eso. Ver cómo piensa un ocultista, un estudiante de teosofía. Y segundo, en ese estudio van muchas perlas de sabiduría oculta, que llamamos teosofía. ¿Alguna pregunta? Por supuesto, un buen trabajo sería entonces traer, ¿verdad?, la ciencia moderna a la teosofía actual. O sea, la ciencia actual a la teosofía que nos están presentando las estancias. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En Antropogénesis vamos a encontrarnos con dos estancias que tratan de la génesis del hombre, ¿verdad? Antropos, del ser humano, génesis del ser humano, que en este momento yo lo estoy llamando para darle una visión temática, el sendero del alma humana. Es la génesis del ser humano. En dos estancias, pero da la casualidad que las estancias antropogénicas no son tan alegóricas, metafóricas ni simbólicas, sino hay una relación muy estrecha entre el uso de esa génesis del ser humano con los seres divinos. Entonces, ¿qué hace Blavatsky? En el volumen 2, y aquí viene lo importante, en el volumen 2 nos da una descripción simbólica
numérica, geométrica, con ejemplos de todas las tradiciones de los seres divinos. Y de esa manera nosotros podemos completar el esquema de las 12 estados. Vuelvo a explicar. Como la génesis del ser humano que vamos a estudiar está íntimamente relacionada con el trabajo o las energías o los poderes como lo llaman las religiones actuales, la creatividad, ¿verdad?, de las deidades, de los seres divinos, muy íntimamente, y lo van a ver desde el comienzo. Tiene o tuvo que dar toda una parte, dedicarle toda una parte que en la editorial Kier, que es el volumen 4, tuvo que dedicarle todo un libro o una parte para estudiar la jerarquía de los seres divinos desde el punto de vista simbólico, cómo está representada, qué atributos tiene, cuál es su constitución, si se puede decir, cuál es su número, cuál es su trabajo, etcétera, ¿verdad? Y su número es muy importante. Por ejemplo, el más famoso de todos, que es el espacio está representado simbólicamente como un círculo, ¿verdad? El germen de todo como un punto. El primer movimiento como una línea, el diámetro, la circunferencia. Cuando dividimos el círculo en el diámetro, ¿qué encontramos? El número pi, ¿verdad? Que es 3, 14, 15, etcétera, etcétera. Ese número representa la jerarquía de los seres divinos. Blavatsky la trabaja de una manera extraordinaria. Es un ejemplo. Y toda esa parte es una descripción, como les digo, simbólica, numérica, geométrica, con ejemplos de todas las tradiciones. Ahora bien, recuerden que eso es lo importante. ¿Quieren estudiar la jerarquía de los seres divinos? Este volumen, que es el cuarto de Kier, ¿verdad? Con la estancia de antropogénesis tercera y séptima. Hacen esto, el volumen cuarto, y tienen el estudio de los seres divinos de acuerdo a la teosofía. ¿Para qué? Porque está íntimamente relacionado con la génesis del ser humano. Si no se entienden los seres divinos, no se entiende el ser humano. Aunque creamos que lo entendemos, si tenemos un físico, un pránico, un astral, un mental, etcétera, etcétera, no se entiende. Y lo vamos a ver ahora que no se entiende sin saber eso. La parte tercera, por supuesto, es igualmente la ciencia. De aquella época donde habla de antropología, de fósiles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso ya vimos que es muy importante por esas dos razones. Una, ver cómo Blavatsky trabaja dialécticamente, ¿verdad?, a los científicos de 1800 y tal. Segundo, nos da perlas que entran en ese eslabón perdido del conocimiento que no hemos tenido. ¿Alguna pregunta? ¿Me van a permitir que me tomen de aquí poquito a poquito el té? Es una poción mágica para no perder la voz. La llamamos el agua de Marte. Sí. El vino secreto. Y le dije que no crean que es una muestra de laboratorio. Bien, esa es la doctrina secreta. No tiene nada misterioso en ese sentido, sino es un trabajo extraordinario desde el punto de vista de lo que es la teosofía o el conocimiento divino, la sabiduría divina. Este es el trabajo teosófico. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta sobre la doctrina secreta? Ya la manejan, ¿verdad? Espero que ya la vean como un amigo, una amiga, ¿verdad? ¿Y dónde la van a poner? En la mesita de... ¿Han visto el video y se acuerdan? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un repasito. Vamos a hacer un repasito del homogénesis. No muy largo, ¿verdad?
Primero quiero preguntarle si este tamaño de letra se ve de atrás, ¿sí? Si no, necesitan lentes. ¿Cómo le dicen lentes? ¿No? Lentes. Gracias. Y eso es bueno saber lo que necesitan, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para ayudar. ¿Qué es la teosofía entonces? Es Dios, o lo divino, ¿verdad? ¿Y Sofía? ¿La amiga de quién? No. Sabiduría. Nombre bonito, ¿verdad? Sofía. La sabiduría divina, ¿verdad? Entonces, lo que yo me pregunto es siempre, ¿qué es la sabiduría divina? ¿Dónde la consigo? ¿Y qué debo hacer cuando la encuentre? ¿Verdad? Lo primero que hay que hacer es comprarla. Hay que comprar la doctrina secreta y leerla, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la sabiduría divina? ¿Dónde la encontramos? Para mí la encontramos en aquellos filósofos, libros religiosos, mitologías antiguas, modernas, ¿verdad? En pinturas, en esculturas, en música, todo aquello que apunta, y vamos a hacer el debate, que apunta, gracias Roberto, que apunta a lo divino, ¿verdad? Que apunta a lo divino. Por supuesto, la doctrina secreta para mí es muy importante. Y los ejemplos que da la doctrina secreta me ayudan entonces a expandir en dónde buscar la sabiduría divina. Por supuesto que la doctrina secreta, yo sé que fue escrita en 1888 y hay desde hasta el día de hoy mucho más acceso a más sabiduría divina. Hay libros traducidos de Tibet que no habían en la época de Blavatsky, chinos, ¿verdad? Manuscritos de aquí, manuscritos de allá, gente extraordinaria, artistas extraordinarias, yogis en la India extraordinaria, ¿verdad? Esa sabiduría divina está en muchas partes. Para mí, yo vibro rítmicamente de esa manera cósmica, ¿verdad? Con la doctrina secreta. Y ese es mi centro, y eso es lo que les puedo ofrecer, ¿verdad? Y cuando me preguntan algo que no está en mi campo, sinceramente les voy a decir, no sé, y esto no se puede descubrir, ¿verdad? Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ayudarnos entre todos. De ahí que yo pido que estudien la doctrina secreta en grupo, cada uno se ayuda, ¿verdad? Cada uno aporta algo, es muy importante eso. Entonces, él nos describe la base, en cosmogénesis, cómo el mundo o el universo está o se manifestó, ¿verdad? Se manifestó. Ella comienza con 3 proposiciones fundamentales, eso es lo básico, ¿verdad? La doctrina secreta. Está en el proemio hay que memorizarlo, para memorizarlo hay que estudiarlo bien, y después se olvidan de las palabras, ya lo tienen en el corazón. Hay que estudiarlo. En el proemio nos dice Blavatsky, o nos da 3 proposiciones fundamentales. La primera sobre lo absoluto. Esto, por supuesto, los que no saben, los que no han estudiado la doctrina secreta, no lo saben, pero no puedo dedicarme mucho tiempo a esto, ¿verdad? Sino vamos a dar una imagen, ¿verdad? de la cosmogénesis. Pero hay 3 proposiciones fundamentales, donde la primera es lo absoluto, lo incambiable. Para mí el símbolo de lo absoluto es una pizarra, lo llamo pizarra, una pizarra, ¿verdad? Si fuera la pizarra vieja que yo aprendí, era negra, con tiza, ¿verdad? Con tiza, pero gigantísima, infinita. Y en esa pizarra aparecen y desaparecen universos, ¿verdad? Ahora, yo puedo dibujar un universo en esta pizarra, ¿verdad? Que es un círculo, y en ese círculo pongo un punto. Pero la pizarra no le importa lo que yo haga, ¿verdad? Sigue siendo pizarra. Y lo puedo borrar en el caso de la tiza. Y entonces cuando lo borro y digo, mi universo está en reposo, en sánscrito, pralaya. Pralaya, ¿les gusta la palabra pralaya sánscrita? Sí. ¿La conocen? Pralaya, reposo, pralaya. Es bueno aprender sánscrito si lo han aprendido.
bueno, no, de verdad, es bueno, es bueno. Poco pues. Yo conozco 3 palabras. Pralaya, Manvantara, ¿verdad? Y creo que hay otra por ahí. Entonces, Pralaya es cuando el universo en su momento cíclico está en reposo, ¿verdad? Eso se llama Pralaya, reposo. Entonces comienza el cosmogénesis de un universo que está en Pralaya y va a volver a manifestarse. Volver es importante. No hay primera vez en la doctrina secreta. No la van a encontrar. Esto es muy importante, porque digo yo, mi opinión, si ponemos primera vez, tenemos que poner un Dios antropomórfico y una creación que no existe, sino es romántica, como nos dice Blavatsky, un romanticismo. Eso es, no existe. No hay primera vez. Y eso es muy difícil de entender y de poder estar tranquilo con uno mismo. ¿Cómo es posible que haya algo que no tenga principio ni fin? La ciencia nos ha demostrado que no hay nada en el mundo que tenga un movimiento perpetuo. El universo nos dice Blavatsky que lo es. Es interesante, ¿verdad? No hay analogía. De ahí que Blavatsky nos dice, no pongan analogías con eso, con ese infinito, porque no hay analogía. Es algo interesante. Si algún día encontramos algo, una máquina perpetua, sería interesante, porque ya tenemos la analogía, ¿verdad?, con el universo. Pero fíjense bien, algo que tenga comienzo y final. Es muy difícil. Y ahí que es más fácil decir, oh, Dios lo creó, ¿verdad? Dios lo creó, de la nada. Muy difícil, muy fácil de decir. Sin embargo, eso no lo van a encontrar, esa idea no la van a encontrar en la doctrina secreta. Pero van a encontrar que la segunda proposición fundamental de la doctrina secreta en el proemio de cosmogénesis es la ciclicidad eterna del universo. Ciclicidad eterna del universo. Ciclicidad. En periodos de manifestación y de reposo. Actividad y reposo. Actividad y reposo. Si se me sale una palabra en inglés, por favor, tengan compasión. Y me la dicen en español. Actividad y reposo. Muy importante ver eso. Porque toda la naturaleza entonces es análoga a actividades y reposo. Ahora entramos en el mundo de la analogía. Lo interesante del universo es que desde ese momento en reposo, cuando se manifestó, de reposo a la manifestación, esa manifestación ocurre en una división septenaria del espacio, o mejor dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa división septenaria en el espacio aparece no como creación, sino como manifestación. Siempre ha sido septenaria, estaba en reposo, aparece septenario. Y en ese septenario va a estar, o va a ocurrir, lo que vamos a ver en antropogénesis, la evolución del ser humano. En las últimas 4 planos de la naturaleza, discúlpenme, yo no soy Isaac, yo no soy un ilustrador, y se sentó bien atrás como siempre. Había pensado que ya había aprendido que no tiene por qué tener la procesión de ir atrás adelante. Hubiera pensado que hubiera estado el primero, ¿verdad? Pero no vaya a estar. Pero bueno, paciencia. Entonces, la evolución del universo, ¿y todos ven bien esto? O mejor dicho, la manifestación del universo, vamos a ponerlo ahí. Manifestación del universo ocurre de una manera septenaria, en la cual, en los últimos 4 planos, o los 4 planos más bajos de la naturaleza, es donde está la cadena de los planetas, que son 7 modelos como este. Esto representa un planeta. Y
ahí ocurre la evolución del ser humano. Yo he visto equivocadamente en mi opinión, que he visto que comienzan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. ¿Lo han visto así? Sí. Eso no lo dice Blavatsky. Blavatsky no lo plantea así. Hay que tener cuidado. Si Blavatsky lo plantea aquí, por favor, manden un email y lo vemos. Yo no lo he encontrado. Blavatsky dice que todo esto ocurre en los 4 planos inferiores. En estos 3 planos, el gran misterio del universo. Vamos a verla. Les preparé dos ¿cómo le llaman? 1 y 2. Dos apuntes. Folletos, ¿cómo le dicen? En sánscrito, uno tiene las estancias que voy a usar de antropogénesis, comienza con la estancia 1, y el otro tiene los apuntes, las citas, son de las citas, ¿lo ven? Uno comienza con la cita de la estancia 7 de cosmogénesis, y tiene cosas de la clave de la filosofía, de las cartas de los maestros. Todo esto lo vamos a usar, ¿verdad? Tenemos una semana por delante, por favor, no nos abandonen. En la última página hay un mito muy bello, el mito de Prometeo, muy importante en antropogénesis. Esto lo saqué de Platón. Si vamos a la página 8, en la página 8. Entonces, el ser humano comienza su peregrinación en este cosmos que lo acabamos de manifestar, en la forma de una mónada, por decirlo así. La palabra mónada, entonces, es muy importante para nosotros, ¿verdad? Mónada. Es una palabra muy importante para nosotros y es la que vamos a usar continuamente. Es una palabra básica, teosófica, ¿verdad? Que tiene una definición muy importante que la vamos a comenzar por decir que es el peregrino espiritual o el peregrino humano, por decirlo así. Es de todo, ¿verdad? Pero la mónada son dos principios, Atma Buddhi, el espíritu y el vehículo del espíritu. Atma Buddhi, ¿verdad? Es dual. Y todo el trabajo que se hace en el cosmogénesis y antropogénesis es explicar 3 cosas. 1, los procesos del desenvolvimiento del universo. 2, los seres divinos encargados en ese proceso. 3, lo que hace la mónada en su peregrinación para llegar a nuestro estado de ser humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué procesos existen en el universo que establecen, que en el universo, ¿verdad?, que establecen estos 7 planos con todo lo que está ahí? 2, todos los seres divinos que participan en ese proceso. 3, la mónada. ¿Cuál es su peregrinaje? Eso es la doctrina secreta. Eso es lo bello. Cuando descubran un proceso, márquenlo con su amarillo, como llaman eso. Exactamente. Márquenlo así y escriban procesos. Si ustedes creen que, no tomen la doctrina secreta como un libro de esos que no se pueden rayar. Ráyenlo, úsenlo, ¿verdad? Ráyenlo, escriban notas, ¿verdad? Es suyo. Y si se les destruye, pues compran otro y sigan rayando. En el cosmogénesis, la mónada aparece en la estancia 3. La estancia 1 y 2, el universo en reposo. El universo en reposo está descrito en la estancia 1 y 2. Recuerden, son 7, ¿verdad? ¿Recuerdan? 7, pues si no crean, como dicen en inglés, confíen en mí. Son 7, en la primera y la segunda trata del universo en reposo, muy importante. Tercera es la mónada.
cómo surge la mónada de su estado de absorción en el germen, en ese punto focal del universo. Esa es la estancia 3. Hay que tener muy bien presente que la estancia 3, que la manifestación del universo en cosmogénesis, es lo único que le importa es establecer los seres divinos y las mónadas. Entender eso, ¿verdad? ¿Cómo surge el universo? ¿Qué pasa cuando el universo explota en actividad y esas mónadas saltan? ¿Verdad? Y va Clarisa, ahí vamos a España, y Martín, ahí vamos a Venezuela. ¿Cómo salen las mónadas? Surgen las mónadas de su estado de absorción. Qué palabra tan interesante. En el uno, en el germen, ¿verdad? En la raíz de todo, en el primer nodo. Todo ahí. Como, por eso el símbolo bello en la antigüedad de este germen es la granada, ¿verdad? El símbolo femenino, ¿verdad? Donde se parte la granada del germen y están todas las mónadas. Entonces la próxima vez que coman granada están comiendo mónadas, alegóricamente, ¿verdad? Y cuidado con Isis y Perséfone y todas ellas, ¿verdad? Entonces tenemos la mónada. Fíjense en la página 8. En este párrafo, y los debería haber numerado, ¿ven el índice? Dice la mónada, ¿lo ven? ¿Ven ahí? Todo esto de la doctrina secreta, yo no agregué una letra. Yo quité letras y palabras y párrafos, etc., pero no agregué nada. Ahí dice la mónada, ¿lo ven? ¿Lo ven conmigo? La voy a leer. La mónada emerge de su estado de inconsciencia espiritual e intelectual. En la estancia 3 nos dice Blavatsky que la mónada surge, ¿verdad? Aparece de su estado de absorción dentro de la unidad del uno, dentro del germen. Aquí dice, la mónada emerge de su estado de inconsciencia espiritual e intelectual porque estaba en reposo, recuerden, el universo estaba en reposo. Y saltando los dos planos primeros, saltando, fíjense la palabra que usa saltando, que es una palabra en español, en inglés, y no traje los libros tan pesados, aprendí la vez pasada no traer mis libros. Ese es el problema de la doctrina secreta, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron los 6 volúmenes? Una persona. No, lo tienen ahí, ¿verdad? Ahí. Está bien, gracias, hermano. ¿Ven? Imagínate, la vez pasada los traje en inglés y tuve un dolor de espalda porque cargándolo por todos lados. Es muy importante estudiarla, tenerla a la mano, tenerla en PDF, ¿verdad? ¿Sí la tienes? Es importante. Entonces, miren, seguimos. Saltando los dos planos primeros, demasiado próximo al absoluto, se lanza directamente al plano de mentalidad. Entonces ya vemos que el tercer plano lo llama Blavatsky en este párrafo, el plano de mentalidad, mental, ¿verdad? Plano mental, que en los principios humanos se llaman manas. Esta es otra palabra sánscrita, plano de mentalidad. ¿Lo ves? Que corresponde con el principio humano que se llama manas. Manas. Mentalidad. ¿Ves cómo dice? Ok. Pero no existe en el universo entero ningún plano con margen más amplio o con un campo de acción más vasto. Nos está dando vistas para contemplar esto. Imágenes. Recuerden que de las imágenes tenemos que saltar a una idea. De la idea, contemplándola, nos vamos a aproximar a la realidad. Este es el estudio platónico, que está, recuerden, en la República, capítulo 6 y 7, y en el Timeo de Platón. Muy importante. Entender lo que es el ojo contemplativo y cómo va uno de las sombras a las imágenes, a las ideas, a la realidad. ¿Verdad? Entonces hace uno el trabajo de especular, de dialogar, de pensar, de contemplar y llegar a la realidad. Ese es nuestro trabajo, formular una imagen. Entonces nos está dando la base de una imagen del plano de mentalidad para que tengamos una idea más precisa, ¿verdad? Y nos dice que es
ningún plano con margen más amplio o con un campo de acción más vasto, es gradaciones casi interminables de cualidades perceptivas y de percepción de conocimiento interno que este plano. Y es muy interesante como lo describe, el cual posee a su vez un plano apropiado más pequeño para cada forma desde la mónada mineral hasta que llega de tiempo en esta mónada que estamos de Santiago, hasta que llega el tiempo en que esta mónada mineral florece gracias a la evolución en mónada divina. Entonces lo que nos está diciendo que en este plano de mentalidad hay 7 planitos, ¿verdad? Desde el físico hasta lo espiritual. Entonces que en este mismo plano hay modalidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desde la mónada mineral hasta la mónada divina. Entonces, fíjense bien, la mónada, saltando los 2 primeros, va al plano de la mentalidad. ¿Qué ocurre ahí? No nos dice, pero ya lo va a explicar después. No nos dice, ¿verdad? En este párrafo. De ahí que el trabajo de nosotros en la doctrina secreta es enlazar. Si lo leen de la primera página a la última, chévere, como decimos nosotros. Pero enlacen ideas. Si están estudiando el plano de mentalidad, bueno, aquí tienen uno. Si están estudiando la mónada, aquí tienen otra. Tenemos ya el enlace de la estancia 3 con el estudio que nos hacen en la estancia 6.4 sobre el plano de mentalidad. Entonces, ahí van enlazando las ideas. Si no, nos perdemos. Porque Blavatsky nunca escribió ordenadamente. ¿Por qué? Porque esto no se puede ordenar. Si lo ordenamos, nos transformamos en aristotélicos. ¡Qué desastre! Hay que ser platónico. ¡Viva Platón! ¡Viva Platón! Para entender a Platón, desafortunadamente, hay que estudiar a Aristóteles. ¿Por qué? Para entender a Blavatsky hay que estudiar a medio mundo. Es igual. Sin embargo, es la fuente, ¿verdad? La fuente de Aristóteles fue su gran maestro Platón. Y es muy importante estudiar Aristóteles, sobre todo la metafísica de Aristóteles. Entonces, ven, esto es como Génesis. En la estancia 3 aparece lo que ocurre en esta etapa del reposo, la manifestación, y aquí aparece el gran logos. El tercer logos va a aparecer aquí. Alegóricamente, usando los chinos, lo describe como el gran dragón de la sabiduría. El gran dragón de la sabiduría. El tercer logo. Y en la cuarta estancia, la jerarquía de los seres divinos. En la quinta estancia aparece entonces ya los globos a través del trabajo del logo, que ahora es centenario, con lo que se llama foja. ¿Quién no sabe la palabra foja? ¿Quién nunca ha oído la palabra foja? Manos, no les dé pena. Aquí está en un sitio muy tranquilo. No, la palabra foja. ¿Alguien más? Dos, nunca, muy bien. La palabra foja es otra palabra extraordinariamente importante. Teosóficamente, mónada, ¿verdad? Es el peregrino de nosotros, la parte más espiritual de nosotros. Imagínense, cierren los ojos y no tenemos cuerpo, no tenemos nada. Una oscuridad total. Bueno, esa es la mónada. Ahí va la mónada. Ahí está el mundo de la mónada. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay colores, no hay aromas, no hay formas. El mundo divino, el mundo teológico o teogónico aparece en el mental, ¿verdad? Tenemos el mundo caótico, el mundo teos y el mundo cosmos. Es muy importante ver que en el mundo teogónico es el mundo mental, bien puro, donde los dioses contemplan las realidades. Esas realidades se llaman las ideas. Entonces, el logos nos dice Blavatsky en su definición en el glosario teosófico. ¿Tienen el glosario teosófico? Eso ayuda mucho. Si no lo tienen, en la mesita, por favor.
porque hay que estudiar filosofía y hay palabras que no se entienden, y en el glosario teosófico Blavatsky con sus ayudantes, Amir y otros, colectaron una gran cantidad de términos cabalísticos, hindus, etcétera, etcétera. Logos es la palabra griega que describe a la deidad creativa de todas las religiones, de todos los filósofos. Cuando hay algo creativo que no sea físico, logos, ¿verdad? La palabra, logos. La razón, logos. La palabra logos está descrita en la República de Platón más de 100 veces. Lo único que en español la vamos a leer como palabra, razonamiento, etcétera, etcétera. ¿No ven? Pero es una palabra muy importante. El logos, recuerden, logos, creatividad. En la Biblia, ¿cómo dice? Let there be light, que hágase la luz. La palabra, ¿verdad? Logos. Siempre está relacionado con la actividad. Esa actividad es forma, la actividad divina. La actividad divina, por decirlo así. Entonces, ¿está claro más o menos esto? Yeah. Debe estar bien claro, ¿verdad? Bien. Martín. Yes. Sí, diga. Exactamente, cuando dicen logo, creatividad, no debería de ser desarrollo o manifestación, porque creación es de la nada y es una gobera. Tienes razón. Entonces, cuando Blavatsky definió logos como la deidad creativa, lo estaba definiendo de un punto de vista exotérico. Cuando uno lee un libro religioso y se encuentra que Vishnu está creando, que Brahma está creando de su propio cuerpo, ¿verdad? Cuando ve que Zeus está creando, entonces Blavatsky nos está explicando, eso es lo que nosotros llamamos el logo, que se ve exotéricamente en las religiones, ¿verdad? Como una deidad creativa. En realidad, como dice Blavatsky, es un momento de manifestación del universo. No es un Dios, es un momento. Y este logo, uno representado en la China como el dragón divino de la sabiduría, ¿verdad? Después nos dice que es centenario, etcétera. Tienes razón, gracias. Hay que ver bien la parte esotérica, que es como está descrita en todas las civilizaciones, y lo que estamos viendo nosotros esotéricamente. Gracias. Entonces, cuando en la Biblia leemos hágase la luz, y es una palabra activa, ¿verdad? Energética, que se establece y se manifiesta un universo, ¿verdad? Con esa palabra. Ese proceso activo es a través de una energía extraordinaria, reservada en la antigüedad como secretos iniciáticos solamente, no se describía al público la palabra Fohat en esta época. Nos dice Blavatsky que en este libro, La Doctrina Secreta, por primera vez se va a describir al mundo textualmente. Cuando se lee el Timeo, vemos, después de la descripción de la Atlántida, nos dice el demiurgo, el logos, o Zeus, contemplándose a sí mismo, o su mente, contemplando las ideas que tiene en su mente, establece el universo, con todas sus leyes. Ese es el logos, y el establecer es a través del Fohat. Recuerden cómo está representado Zeus en muchas estatuas, con un manojo de rayos, ¿verdad? Manojo de rayos. Fohat. Toda acción, todo verbo, toda palabra activa que lean en todos los libros sagrados, relacionado de alguna manera con la manifestación del universo, del ser humano, actividades, etc., Fohat. ¿Está bien? Actividad dinámica. Cuando uno quiere levantar un marcador, Fohat, porque hay una actividad, es física, pero es la última, ¿verdad?
la parte más densa de ese foja. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Cuando dice alguien y te doy el poder del pensamiento a distancia, foja, ahí está esa actividad. Todo lo que se encuentre como palabra, como verbo, como expresión, como acción, foja. ¿Estamos más o menos? Entonces vamos a ver una palabra, una idea más en Cosmogénesis. Y eso es donde aparece foja por primera vez, que es el párrafo que le dediqué bastante tiempo la vez pasada, no le voy a dedicar mucho. Está en el proemio, y ahora aprendí las páginas en español. Tuve 3 años para aprenderlas. En la página 80, este es el volumen 1, página 80. Entonces tenemos a Zeus, ¿verdad? Que es el demiurgo, el logos, o demiurgo en griego, demiurgo, otra palabra. Aquí como arquitecto del universo, ¿verdad? Demiurgo. Demi, el pueblo, ¿verdad? El trabajador, ergo, actividad, energía, ¿verdad? Dame 2 ergos, yo te doy un demo. Demiurgo, ¿verdad? Que es el Zeus, que es el dios creativo, ¿verdad? Que es los Bianchohan en teosofía. Esta es otra palabra que la vamos a ver ahorita. Bianchohan. Entonces, esta es otra palabra en teosofía. Entonces tenemos mónada, tenemos logos, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es como el demiurgo, como Zeus, como Dios, como Jehová, ¿verdad? Dios, Bianchohan es la palabra sánscrita, por decirlo así, ¿verdad? Bianchohan, que representa la actividad divina en la manifestación del universo. Entonces se nos dice exotéricamente que el logos, o el demiurgo, o Zeus, o Dios, contemplando estas ideas que existen en el universo, en el mundo mental, búdico, yo diría búdico mental, en este mundo, establece el universo físico, que son los 7 planos, ¿verdad? Vamos a poner aquí y estableciendo esos planos físicos, aparecen las leyes de la naturaleza. Vamos a volver y ahora vamos a leer el párrafo. ¿Pueden leer todos? Gracias. Entonces nos dice Blavatsky en la página 80 en el volumen 1. Dice, algo desconocido al presente para toda la especulación occidental se llama foja. ¿Qué es el foja? Es el puente, ¿ves? Está el puentecito, la escalera, el puente, por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino, cuando Dios se concentra en sí mismo, cuando Brahma contempla a sí mismo, cuando los dioses de contemplación y meditación piensan en sí mismos. En griego, usía, una palabra extraordinaria, usía, cuando hay ese recogimiento interno contemplativo donde uno se pierde en la esencia de la idea. En ese momento, entonces, foja aparece como el puente que existe, por el cual las ideas existentes en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza, y así estableciendo todo lo visible, el mundo visible. Y me salté unos pedazos. ¿Okay? Hecho manifiesto, transmitido y hecho manifiesto por medio de los Bianchohan, o del ser divino, ¿verdad? Que son los arquitectos del mundo visible. ¿Lo ven, más o menos? Entonces, ¿qué es la teosofía para mí?
¿sí? Y esto es complicado porque esto es lo más esotérico, es un mecanismo de la naturaleza descrita en la página 80 de la doctrina secreta. No hay que saltar esto, este es el corazón del estudio de la sabiduría divina. En otras palabras, fíjense bien, si los Diachojas, los seres divinos, la jerarquía centenaria de la naturaleza, encargada de manifestar el universo, de alguna manera se recogen dentro de uno, contempla, y esto es una palabra antropomórfica, ¿verdad? Se recogen dentro, me gustaría encontrar una mejor palabra, pero bueno, paciencia. Contemplan las ideas que existen dentro de ellas, en el mundo mental de ellos. Y esas ideas son las ideas arquetípicas que se necesitan para establecer el mundo físico. Se necesita también una energía activa extraordinariamente poderosa, y eso es todo. ¿Lo ven? Más o menos. Entonces, ¿qué es la teosofía? Para mí es el estudio de las ideas que están en la doctrina secreta, necesarias, fíjense bien, las ideas necesarias que existen en la naturaleza para establecer el universo. Si yo puedo contemplar estas ideas, yo entiendo el universo, con todas sus ramificaciones, con todas sus leyes, porque lo físico, las ideas y los seres divinos son lo mismo. Al final, Blavatsky nos dijo, todo esto es uno, todo esto es uno. ¿Cómo lo dijo Platón, el gran sabio Platón? Viendo una flor física, él no usó flor, pero usó la mesa. Pero la mesa es tan fea. Viendo una flor física, la belleza de una flor, nos transmitimos por este puente, ¿verdad? Que los místicos lo llaman luz, vida, energía, Dios. Todas esas palabras en singular, poder. Hay un poder, hay una luz, hay una vida, hay una energía, hay un Dios, ¿verdad? Que une lo material con lo inmaterial, con lo metafísico. Si yo pudiera ver las ideas que han producido la manifestación de todo, entonces, y las puedo contemplar, si las pudiera contemplar, pudiera ver no solamente todo lo físico relacionado con el mundo de las ideas, pero sus leyes, y como nos dice Platón, las ideas informan lo físico. ¿Qué significa informar? Blavatsky lo usa de la manera le da estructura, le da jerarquía, le da armonía, le da función, todo eso, ¿verdad? Pudiera verlo dentro de mí con mis ojos contemplativos, esos ojos que pueden ver espiritualmente las ideas y relacionar con los ángeles, por decirlo así, ¿verdad? Los seres celestiales, que son los poderes de la naturaleza que establecen todo esto. ¿Lo ven? Más o menos. Esto es teosofía. Estas ideas están en la doctrina secreta, la idea de evolución, la idea de ciclicidad, la idea de karma, la idea de nirvana, la idea de Bachan, la idea de los principios, la idea de las cadenas, de las rondas. Todas son necesarias para la evolución. Platón nos da muchos más porque nos estaba explicando desde el punto de vista de virtudes, de seres jerárquicos, de jerarquía divina, ¿verdad? Todo eso está relacionado. Están relacionados con números, con formas geométricas, de ahí el volumen 4 de la doctrina secreta. ¿Se acuerdan? Estos seres jerárquicos relacionados con sus ideas es lo que está aquí. Porque la idea del 1, la idea del 2, la idea del 3, la idea del punto, la idea de la línea, la idea del cubo, ¿verdad? Están relacionadas todas con un ser divino y con un proceso cósmico, con un proceso humano, y al final tenemos un mundo físico que estamos viviendo y no podemos dormirnos y no ver la trascendencia espiritual metafísica detrás de él.
Con los ojos físicos solo vemos lo físico. El teósofo, el estudiante de la sabiduría divina, debe desarrollar los ojos espirituales para ver estas ideas cósmicas. ¿Lo ven? ¿Más o menos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Esto es sumamente extraordinario. Esto es teosofía pura, ¿verdad? Conocimiento divino. ¿Qué es más que esto? Entonces vemos que tenemos que desarrollar un ojito que en las estancias de Xi'an lo llaman el ojo de Dharma, del ojo del iniciado. Platón lo llama el ojo de contemplación. Ojo de contemplación. Muy bella palabra. En el cual, al igual que el ojo físico es capaz de ver todos los objetos y seres físicos y los puede estudiar, catalogar, ¿verdad? Y ver sus estructuras y verlos con microscopio y telescopio. De la misma manera, el ojo contemplativo, el ojo del Dharma, puede ver las ideas y estudiarlas, catalogarlas, ¿verdad? Organizarlas, etcétera, etcétera. Este es el ojo del iniciado. Ahí vamos a llegar. Una vez que uno tocó la puerta en la teosofía, este es el final. El poder llegar a desarrollar el ojo del iniciado, el ojo de aquel que ve el alma de las cosas, como las dice Blavatsky, como las llama Blavatsky. ¿Me oyen? ¿Sí? El alma de las cosas. Eso es lo que queremos. Donde lo físico, lo metafísico, con los poderes divinos están todos desarrollados, están unidos de una manera íntima. Entonces, ¿qué vemos? Que el ser humano que tiene un cuerpo físico y tiene un cuerpo metafísico, pero vamos a estudiar, ¿verdad? Y tiene un cuerpo mental, o vamos a llamarlo aquí espiritual, para terminar este resumen. El ser humano es una entidad compleja. Y si sabemos que tenemos un cuerpo físico, obviamente, y tenemos un cuerpo mental, psíquico, obviamente, y que no es tan obvio que tenemos un mundo espiritual, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Pues tenemos que cuidar el cuerpo físico. ¿Cómo? Comiendo chocolate. ¿No? ¿Cómo? Comiendo bien, como decía Platón, haciendo yoga, gimnasia, ¿verdad? Corriendo, manteniéndolo, quitas esto, quitas lo otro, ¿verdad? Pero hay que tener un cuerpo físico que hay que cuidarlo. Y preguntas, comentarios, ok. Y tenemos un cuerpo mental que hay que educarlo y cuidarlo. Hay que cuidar el cuerpo psíquico y mental de la misma manera. Tiene sus leyes, tiene su saneamiento, ¿verdad? Y etcétera. Dice Platón que cuando esto se descuida, aparecen en la ciudad médicos y abogados. Médicos y abogados. Médicos para el cuerpo, abogados porque el alma está un desastre, confundida, ¿verdad? Y entre más médicos y abogados hay en una ciudad, esta es la causa, ¿verdad? Obvia, ¿verdad? Obviamente, Platón fue un sabio. Y después tenemos el mundo espiritual. ¿Qué hacemos con eso? Meditar. Tranquilizando, y uso palabras crudas, tranquilizando el cuerpo físico y educando y entendiendo y trabajando nuestro cuerpo físico y mental, podemos contemplar las ideas. Y si llegamos a esa iluminación, imagínense, hermano. Martín, Sí. Yo pienso que cuando dices contemplar las ideas, verdaderamente las ideas, pienso yo que no se pueden contemplar. Las ideas. Podemos contemplar su reflejo. Y eso fue lo que le dijo a alguien a Platón. A Platón cuando estaba explicando los diálogos, dice, pero yo no veo la mesa, la idea de la mesa, yo solo veo la mesa. Entonces Platón dice, bueno, tienes que trabajar bastante.
Tienen que trabajar bastante. Y eso es el trabajo de Dios. Eso es exactamente el trabajo de Dios. Porque lo que dijo Platón, y la manera que es la filosofía de Platón, y no lo decía de burla, ¿verdad? Pero Platón nos dice que de las sombras, disculpen, de las sombras de las cosas, que es lo más físico, ¿verdad? Que es lo más físico. Lo que vemos son las imágenes. Esto lo estudiamos muy bien, que son sus reflejos. De las imágenes podemos ir a las ideas, que son las realidades. Muy difícil. Y de las ideas podemos ir al nube. ¿Verdad? El nube. Todos nosotros trabajamos en la sombra. Es lo que vemos. Vemos la mesa, te veo a ti. Muy pocas veces veo imágenes de lo demás, los reflejos. Lo más que podemos quizás es estudiar los reflejos, que vienen de estudio, etc. De cuando en cuando tenemos una imagen de esto, imagen de otro. Por eso los grandes maestros nos dan imágenes, nos dan cómo aproximarnos, ¿verdad?, a la idea de las cosas. Si llegamos a esa idea, estamos pero con unos ojos realizados, ¿verdad? Hermano. Sí, creo que falta entre las imágenes y las ideas el razonamiento. Sí, pero ese es el otro mundo, ¿verdad? Esta es la línea de divisible, que no quería llegar a eso, donde está la parte de racionamiento intelectual. No quería ponerlo de esa manera, pero gracias, tienes razón. Ese es en el libro 6, que está la división de la línea divisible. Quería simplificar un poco. Pero está bien, está bien. Esto es un poquito más complejo, gracias. Entonces tenemos que de las ideas, y las ideas son estas, son esos arquetipos, ¿verdad? Lo que la teosofía nos describe, y vamos a tomar un pequeño recesito después de esta última palabra. Lo que nos describe la teosofía es algo muy interesante, que Platón no lo dijo o lo dijo muy ocultamente, que estas ideas producen, antes de lo físico, un modelo astral. Un modelo astral. Entre el mundo físico y las ideas hay un modelo astral. Y ese modelo astral es lo que llamamos los padres de lo físico, los pitris lunares, que los vamos a ver después. Producen un modelo astral. El modelo astral es otra contribución de la teosofía. Esto se llama modelo astral. Produce una idea astral. No quiero usar la palabra idea para no confundirla con la belleza, ¿verdad?, poderosa de la visión de las ideas. Pero un modelo es una buena palabra, ¿no? Modelo astral de lo físico. ¿Lo ven? Y ahí es donde tenemos que trabajar también, ver esa complejidad. No es fácil, esto no es fácil, sin embargo es una belleza, un mundo místico. Cuando un místico llega a ver algo de aquí, bueno, lo canta, lo pinta, lo comparte, ¿verdad? Se vuelve loco a veces, ¿sí? Se vuelve loco. De ahí que hay que ir a museos, a templos, a ver esa locura extraordinaria, ¿verdad? Y trabajarse. 10 minutos, 15 minutos, ¿cuánto? Lo que yo diga, 2 minutos.